Hola, buenas. Soy Ignacio Ávila del Paralelo 200 de Estadística Computacional y junto con mi grupo, integrado por Eduardo Flores, Claudio Espinosa y yo, hicimos este taller número 2 del tema 3. Bueno, la primera pregunta preguntaba acerca de determinar los posibles valores de la moneda n días hacia adelante, es decir, z sub n, y su correspondiente f de p. Se puede ver de forma lógica que los casos posibles van desde que día a día la moneda disminuya su valor a la mitad hasta que día a día la moneda duplique su valor. Es decir, de 1 partido a 2n hasta 2 a la n. Sin embargo, la moneda no puede tomar cualquier valor en medio, por lo que, por lo que podemos redefinir los casos posibles como la función z de m es igual a 2 a la m partido en 2 a la n menos m. Y eso sería igual a 2 elevado a 2m menos n, en donde m pertenece al intervalo de 0 a n. Es importante ver que van en saltos de 2 a 2, puesto que si un día se duplica el valor, es un día menos en el que no se divida, donde la variable m representa una distribución binomial con los parámetros n, p, donde combinando esta idea con la función z de m aplicada a la binomial, se obtiene la siguiente expresión para la función de probabilidad para el valor de la moneda. P de m sería la combinatoria de n sobre m por p a la m por 1 menos p a la n menos m, de la que z de m es el valor de la moneda, donde n es la cantidad de días y m es la cantidad particular de alzas para el cual se busca esta probabilidad. Continuando con la pregunta número 2, la cual nos dice que comprobemos el resultado anterior vía una simulación para n igual 10 y para p igual 3 quintos. ¿Cuál es el valor más probable de z sub n? ¿Es simétrica la distribución? ¿Y qué sucede con p igual un medio? Bueno, aquí graficamos valores de m para p igual 0,6, es decir, 3 quintos, y p igual un medio, es decir, 0,5, en donde calculamos que el valor más probable en este caso vendría siendo el 6, y el valor más probable en esta gráfica de abajo vendría siendo el 5, calculados con estos códigos. Y como conclusión, pudimos sacar que, como se puede apreciar en el caso de n igual a 10 y p igual a 3 quintos, el valor más probable de la distribución sería 6, lo que a efectos de la moneda, aplicando la función de zm, se traduce en que el valor más probable de la moneda luego de 10 días con esa probabilidad será de 4. Es decir, lo más probable es que el valor de la moneda se haya cuadruplicado. Por otra parte, como se puede apreciar en el gráfico, existe un sesgo negativo, por lo que la distribución no es simétrica, en este caso. En tanto al caso con n igual 10 y p igual un medio, al contar que p igual un medio, la probabilidad de que el precio aumente es igual a que disminuya. Lo que ya puesto en cálculo se traduce en que la mitad de casos son favorables y la otra mitad son desfavorables, teniendo un valor esperado de 5 para m y una distribución con sesgo 0, y por lo tanto perfectamente simétrica, como en este caso. Lo que para efectos de la moneda se traduce en que el valor más probable para la moneda luego de 10 días con dicha probabilidad de aumento es de 1. Es decir, lo más probable es que el precio de la moneda no cambie tras haber pasado los 10 días. Bueno, esa sería nuestra conclusión de la pregunta 2. La pregunta 3 nos pide que construyamos un gráfico para el valor esperado y la varianza del valor de la moneda durante los primeros 30 días. Luego quiere que comparemos lo que sucede con p igual a 3 quintos y p igual a un medio. ¿Qué observamos y qué relación existen entre estos valores y los primeros momentos de i sub n? Bueno, luego de calcular el valor esperado y la varianza, en este caso, nos resultaron las siguientes gráficas y los siguientes momentos de i. Bueno, como conclusión, podemos decir que si comparamos los valores esperados de z en p igual un medio y p igual 3 quintos, se observa que a pesar de que en ambos eventos el valor de la moneda incrementa de manera exponencial, como en estos casos, em, esta misma exponencialidad es la causante de que a pesar de que la probabilidad entre
cada evento varíe solo en un 0,1, se aprecia una gran diferencia entre el valor esperado con el paso de los 30 días para cada uno de estos casos, teniendo el caso de 0,6 un valor esperado aproximadamente 30 veces mayor que en el caso de 0,5. No obstante, si analizamos las varianzas en los primeros días, estas son aproximadamente iguales en ambos casos. Pero con el pasar de los días, la varianza también tiene un aumento exponencial, transformando el caso P igual 0,6, un caso más sensible a encontrar valores extremos, a comparación del otro caso. Y si se analizan los primeros momentos de Y sub I, tanto valor esperado como varianza describen fluctuaciones lineales, existiendo el caso particular del valor esperado de I con probabilidad de 0,5, para el cual directamente no varía el valor esperado. Esto tiene sentido, pues el valor de Z, si bien depende de Y, es una función exponencial, solo que con una dependencia de una variable de crecimiento lineal, lo que es condescendiente con los datos. Sin embargo, es importante tener esto en cuenta a la hora de ver los momentos, pues el valor esperado de z no es igual al reemplazar el valor esperado de y en función de z, pues como ya habíamos concluido anteriormente, el valor esperado es una función lineal, pero z no lo es. Bueno, continuando con la pregunta número 4, en la cual nos señala que usemos la ley de los grandes números para estimar los valores esperados y las varianzas de la pregunta anterior mediante simulación. Y nos pregunta si obtenemos buenas aproximaciones de los valores teóricos y de qué esto depende. Luego de generar al azar los valores, nos resultaron estos gráficos, en donde podemos concluir que em, el valor esperado, los resultados numéricos, si se consideran hasta el primer decimal, coinciden con lo esperado prácticamente a la perfección. Sin embargo, los siguientes decimales ya empiezan a tener detalles. Ya en sí, comparamos los últimos días estudiados, esto tiende a diferir bastante. Esto se atribuye a la cantidad de datos utilizados, ya que es conocido que nuestra función tiene un crecimiento exponencial, lo que nos da unos valores bastante dispersos, pero la única forma de obtener estos datos bajo simulación es aumentando el número de experimentos, haciendo que estos tiendan a infinito, lo cual es consciente con la ley de los grandes números. Por otra parte, la varianza, al menos hasta la mitad de los días, aún presenta valores considerablemente acertados, y aunque en adelante puede fluctuar bastante entre simulación y simulación, esto se atribuye por una parte, como para el caso de la esperanza, debido a la cantidad de valores utilizados, y por otra parte, a la que la varianza es mucho más sensible, pues utiliza términos cuadráticos para su cálculo, lo que una función que ya es exponencial, perdón, genera una alta susceptibilidad a variaciones en los valores. Bueno, continuando con la pregunta 5, la cual dice que supongamos que cuando se vende una moneda, se debe pagar un impuesto de I es igual a 1 a la 35 elevado a n, donde n es el número de días pasados desde la compra. Si tomamos el caso de P igual 3 quintos, ¿cuál es la probabilidad de que pierda dinero vendiendo la moneda después del primer mes? Nosotros suponemos que un mes tiene 31 días, ya que la gran mayoría de los meses del año tiene esos días. ¿Y cuál es el valor esperado de la utilidad neta obtenida en este caso? Y por último, si conviene comprar una moneda si se debe vender después del primer mes. Bueno, luego de realizar el cálculo teórico y graficar el crecimiento del impuesto, pudimos desarrollar que se define la ganancia de modo que el valor esperado de Zn menos 1,35 elevado a n tiene que ser mayor que cero para que exista algún tipo de ganancia. Como z sub 0 es igual a 1 y n es igual a 30, hicimos el siguiente cálculo. 2 a la elevado a 2m menos 30 menos 1,35 elevado a 30 tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, m tiene que ser mayor que 30 partido en 2 por el logaritmo de nuestro interés más 30 dividido en 2. Al m ser una variable discreta, se puede aproximar de modo que m sea mayor que 21. Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, por propiedades de la distribución binomial se entiende que la probabilidad de que m sea menor a 22 representará la pérdida. Esto no es más que la probabilidad acumulada hasta ese punto. Por consiguiente, se obtiene la probabilidad de que se pierda dinero vendiendo la moneda al primer mes es de un 0,906.
o sea, un 90%. En tanto, al valor esperado de la utilidad neta se tiene como utilidad neta a el valor esperado de U sub n, que sería igual al valor esperado de Z sub n menos I sub n, eh, dando como resultado el valor esperado de Z sub n menos el interés. De esto, en caso de n igual 30 y que la probabilidad sea de 0,6, y utilizando los cálculos de las preguntas anteriores, se sabe que el valor esperado de Z sub 30 sería 0,6. Y el valor esperado de U sub n vendría siendo 16.072,88. Conclusión. Con lo anterior, se puede apreciar que no es rentable vender la moneda con el paso del primer mes, ya que a pasar de obtener una esperanza de la utilidad neta positiva igual a de 16.072, hay que tener en cuenta que el valor esperado es la medida de los intentos, a diferencia de la probabilidad de pérdida obtenida igual al 90%, la cual es al tener en cuenta un intento. Esto quiere decir que en la mayoría de veces que se apueste por vender la moneda, existirá algún tipo de pérdida, pero en otros casos, en los cuales no existió pérdida, se obtiene una recompensa que supera con creces el resto de pérdidas. Por lo que, en conclusión, la única forma de que fuera rentable esta estrategia es que si se va a realizar muchísimas veces. En contrario, es una apuesta muy riesgosa, ya que para un intento puedes perder con gran porcentaje. Bueno, pasando con la pregunta número 6, la cual nos menciona que si P igual a un medio, determinar la probabilidad de que durante las primeras 2 semanas se verifique una racha de 5 o más alzas consecutivas. A raíz de la ley de los grandes números, llegamos que la probabilidad vendría siendo de un 0,168. En conclusión, como grupos tuvimos el siguiente razonamiento. Pensando que las semanas son 14 días, se puede ver que solamente hay 10 formas de que haya una racha de 5 alzas consecutivas. Considerando que desde el primero hasta el 10º día puede haber dicha racha, perdón, en adelante ya no podría haber una racha de 5. Entonces solo queda calcular la probabilidad de que existe una racha 5 de los 5 entre los 5 primeros días y luego eso multiplicarlo por todas las oportunidades, que vendrían siendo 10. Sin embargo, esto no era condescendiente con los resultados experimentales, los cuales fueron la ley de los grandes números, lo que nos hizo razonar que esto es debido a que las probabilidades, al estar solapadas, son dependientes unas de otras, por lo que la solución analítica por lo bajo no sería tan trivial. Así dejamos como argumento para nuestro valor la comprobación mediante experimentación con un alto número de repeticiones. Así, la probabilidad de que exista una racha en los 14 días es de 0,17 por la ley de los grandes números. Y como última pregunta, la pregunta 7, que nos indicaba que si P es igual a un medio, su amiga Fede le aconseja vender la moneda apenas se verifiquen 5 alzas consecutivas. Determine la F de P del tiempo que pasará hasta la venta si se utiliza esta estrategia y verificar el resultado mediante simulación. Bueno, con la ley de los grandes números pudimos realizar este gráfico para poder concluir que la media utilidad es del menos 5,19% y la probabilidad de pérdida vendría siendo de un 87%. Eh, Esto quiere decir que la probabilidad de vender la moneda al momento de obtener una racha de 5 a lo largo de los días, es importante también mencionar que la probabilidad es de 0 en los primeros 4 días, ya que es imposible obtener una racha de 5 en 4 días, obviamente. Por lo demás, se aprecia una gráfica decreciente con el pasar de los días, lo que se entiende como que cada vez se hace más raro no haber tenido una racha de 5 hasta dicha fecha. Por los cálculos posteriores se infiere que el consejo de Fede no es muy bueno, ya que primero existe una probabilidad del 87% de perder dinero y segundo, si se siguen a rajatabla el consejo de Fede de manera sistemática, las pérdidas serán dramáticamente absurdas. Y esto tiene sentido, pues es tan probable que la moneda aumente de valor como que baje. Sin embargo, el impuesto siempre va a aumentar y a un ritmo exponencial, lo que resulta en que existan casos en donde n es del orden entre 100 y 300, lo que se traduce en un impuesto abismalmente alto, concluyendo que la pérdida sería mucha.
Y bueno, eso fue la explicación de nuestro taller.